Aquí está. Bueno, vamos a ver el concepto de campo. Nosotros en esta unidad vamos a ver campo eléctrico. De campo eh, para Se le corta un poco, entender el profesor. concepto de campo en general, ¿no? A ver, vamos a probar el audio. Hola, hola, ¿me escuchan bien ahí? Bueno, entonces el campo es una propiedad del espacio, ¿m? Donde un objeto material que está inmerso en ese campo experimenta una fuerza. Eso después lo vamos a ver nosotros con distintos ejemplos. Por ejemplo, en la Tierra tenemos un campo gravitacional, ¿no? Como si nosotros vemos este punto que tiene una masa m, el punto m que tiene una masa, experimenta una fuerza dirigida hacia el centro de la Tierra, acá descendente en este punto, por obra del campo gravitacional, es decir, la fuerza que experimentó, que ya lo vimos también en dinámica, y ustedes se acordarán en los ejercicios que hacíamos, la fuerza que experimenta cualquier cuerpo, la fuerza peso, que se debe a la gravedad. Y eso es un ejemplo de campo, de un campo de fuerza, el campo gravitacional en este caso. Dice ahí en el cuadradito, no hay fuerza, no hay campo. No hay campo, no hay fuerza. Eso quiere decir que no puede existir una cosa sin la otra. Si existe una fuerza es porque hay un campo donde actúa esa fuerza y viceversa, ¿sí? El campo gravitacional, si nosotros consideramos los puntos A y B, esto ya lo vimos nosotros, acuérdense que cuando en dinámica hacíamos, si de esa expresión ustedes pueden ver que despejamos la fuerza, ¿a qué es igual? Si de esa expresión que tenemos en el recuadro, que dice G igual a F sobre M, si despejamos fuerza, ¿a qué sería igual? Profesor, estamos viendo la primera página, no más del Power. Oh, ¿por Por qué lo no me menos avisan yo antes? veo la primera, no se ha movido. A ver, che, ¿qué pasará? A ver, voy a probar de vuelta. Avísenme si pasan las diapositivas, porque si no yo creo que están pasando y no las veo. Si no lo vemos ahí. Ahí lo están viendo, el concepto de campo. Sí, profe. Sí, Sí, profe. Como Bueno, que tiene un lo poco vamos de... a seguir, lo vamos a seguir viendo así. Lo que pasa es que tiene animaciones esto. Si no lo puedo poner, si no lo puedo poner a la animación. A ver, voy a probar de otra forma. Ahí lo ven en pantalla completa. Sí, Capítulo 24. ¿Sí? sí, por lo ¿Ven menos que eso sí. cambia ahí? Sí, Bueno, ahora sí. pero como que le anda medio lento, profe. sí, Quedó ahí ahí, se trabó. ahí se trabó. Ahora lo vamos a ver. ¿Eh? Ahí bueno, Entonces, ahí sale. Pero ahí como que le sale anda... Sí, concepto de campo. sí, Bueno, ustedes le anda medio avisen. tilde. Bueno, Yo les digo cuando cambie de diapositiva, ustedes me avisan si sale. Entonces, bueno, esto no voy a repetir mucho, simplemente que veíamos que el caso
donde actúa la fuerza de gravedad, que ya lo habíamos visto en dinámica, es un ejemplo de campo. En este caso es el campo gravitacional, ¿sí? Donde las fuerzas que actúan sobre un cuerpo están dirigidas hacia el centro de la Tierra en este caso. Y como decía ahí, en ese recuadrito, que si no hay una fuerza no hay campo y viceversa. Si no hay campo no hay una fuerza. ¿Por qué? Porque toda fuerza actúa en un campo de fuerza. Ahí cambio la diapositiva, ¿lo ven? Campo gravitacional. Sí. Bueno, entonces evidentemente ya se ve. Bueno, esa es la ecuación donde define la gravedad como una fuerza sobre la masa. Si ustedes despejan fuerza, queda mg, m por g. ¿Y esa fuerza cuál era? ¿Qué fuerza era? La de la gravedad. La del M peso. por g. No. La fuerza peso, exactamente. Esa es la fuerza que experimenta cualquier cuerpo que está sobre la superficie o cerca de la superficie de la Tierra. Experimenta la acción debida a la gravedad, que es la fuerza peso. Bueno, no vamos a abundar mucho en eso. Las fuerzas G se conocen en cada punto de la Tierra, entonces puede encontrar la fuerza F que actúa sobre el punto A o B, cualquiera de los puntos. Y fíjense que dice en ese cuadrito, nótese que la fuerza F es real, pero el campo es una forma conveniente de describir el espacio. Es decir, la fuerza sí, efectivamente, es real y se experimenta sobre el punto. El campo no lo podemos ver, pero sí lo podemos percibir por la dirección hacia donde actúan las fuerzas. Por eso dice ahí que es una forma conveniente para describir el espacio. Entonces, fíjense ustedes, ahí, como ven, tanto esa fuerza tiene una magnitud y una dirección. Y esa magnitud y la dirección del campo depende del peso, ¿sí? ¿Y de qué más? Del peso. Y eso es lo que define la fuerza E. Bueno, en cuanto al campo eléctrico, ¿sí? Vamos a considerar un punto situado a una distancia R de una carga Q. Una carga Q eléctrica. Después vamos a ver a qué le llamamos carga Q. Una carga positiva, dice acá, porque están viendo esta diapositiva, campo eléctrico, ¿no? Sí, profe. Vamos a ver qué le sucede a ese punto P que está situado a esa distancia. En P dice, existe un campo eléctrico si una carga de prueba Q tiene una fuerza F en dicho punto. P es un punto cualquiera, no dice que tiene una carga eléctrica ni nada. Si nosotros en ese punto, en esa ubicación, ubicamos una carga de prueba positiva, como la otra carga eran colocamos una carga de prueba Q positiva, como está ubicada a una cierta distancia de otra carga que también es positiva, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir va a experimentar una fuerza que tienda a rechazarla, ¿sí? Ustedes acuérdense qué sucede con un imán. Los polos opuestos, ¿qué ocurre con los polos opuestos? Se repelen. Se repelen. Repelen. No. Los polos opuestos se repelen o se atraen. Se atraen. Se atraen Se atraen, sí. los opuestos. El polo norte, si ustedes agarran un imán para que se peguen,
para que se atraigan, uno tiene que ser un polo norte y un polo sur. Si lo dan vuelta y quedan los dos polos enfrentados, o sea, los dos polos norte, los dos polos sur, ¿qué ocurre? No los pueden juntar, se separan. Ya hago una prueba, tengo un imán acá. ¿Lo ven a los imanes? Miren. Los largos y se pegan, ¿no? Pueden ver eso, ¿no? Sí, profe. Sí se ve. Sí, profe. Ahora, si yo a uno de ellos lo giro, no los puedo unir, se me separan. ¿Ven? Me hace una fuerza y una fuerza bastante importante para separar. Bueno, algo similar ocurre en el campo eléctrico. Esto, obviamente, estamos hablando de un campo magnético, que si llegamos a tener tiempo lo vamos a ver. En el campo magnético también hay líneas que grafican ese campo y que me describen la dirección de las fuerzas que actúan de manera tal que se atraigan o se repelan, como habíamos dicho. Bueno, en el caso del campo eléctrico pasa de modo similar. Entonces, ¿qué ocurría? Veíamos que había en el campo eléctrico donde Se le corta, la profe. condición o cómo se No se escuchó nada de lo que dijo, profe. y bueno, repito, esto va a estar complicado esta clase, ya veo. Hola, ¿me escuchan ahí? ¿Me Sí, ahí escuchan? sí, profe. Sí, pero hace ratito se corta. Bueno, a ver si puedo ajustar un poco más internet acá. Es un problema esto de internet. Bueno, entonces tengo que volver a empezar a cada rato. Colocamos una carga de prueba Q positiva en donde teníamos graficado el punto P, y entonces vamos a ver que esa carga Q va a experimentar una fuerza. En este caso, como la carga es positiva y la otra carga también, la carga de prueba es positiva y la carga Q principal es positiva, va a experimentar una fuerza que tiende a repelerla, entonces a alejarla, digamos. ¿Sí? Eso lo pueden ver. Entonces la dirección del campo E, o sea, del campo eléctrico, es igual que la dirección de una fuerza sobre esa carga como está dibujada acá. Lo pueden ver ahí, ¿no? Sí. Bueno, después vamos a hacer un ejemplo en el pizarrón, lo voy a dibujar yo para que lo puedan apreciar prácticamente. Y la magnitud del campo está dada por la siguiente fórmula. F sobre Q, donde ¿qué es Q? La carga eléctrica expresada en Coulomb. Las unidades en las que se expresan es la fuerza en Newton y la carga en Coulomb. Veamos este caso. Fíjense en este ejemplo, cambio la diapositiva. La están viendo, ¿no? Hay dos, vamos a analizar el campo eléctrico con dos cargas de prueba distintas. Una carga positiva y una carga negativa. ¿Sí?
¿Sí o no, chicos? ¿Lo están viendo? Yo pregunto cada rato Sí, para ver profe. si lo están viendo. Sí, se ve. Y me escuchan. Fíjense ustedes, algo muy importante acá, que en la figura de la izquierda, donde tenemos la carga principal Q, donde tiene todos esos signos positivos, significa que es una carga positiva, y se coloca a una distancia R una carga de prueba Q positiva también. Esa carga Q experimenta una fuerza que tiene la misma dirección de la flecha verde del campo eléctrico. ¿Sí? Ahora, en la figura de la izquierda, al tener una carga negativa, la carga de prueba negativa, va a experimentar una atracción hacia la otra carga positiva. Entonces va a estar en una dirección opuesta a la del campo eléctrico. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que el campo eléctrico siempre tiene esa dirección de un polo positivo hacia un polo negativo. Siempre tiene esa dirección de positivo hacia negativo. Por eso, como dice acá, la dirección del campo es alejándose de la carga Q positiva. ¿Sí? La dirección del campo siempre va a ser alejándose de la carga Q positiva. Ahora, si nosotros tenemos una carga negativa, fíjense qué pasa con el campo eléctrico. El campo eléctrico tiene la dirección hacia esa carga negativa. Entonces, como había dicho hace un momento, para que ustedes se imaginen, el campo eléctrico tiene una configuración que va desde su dirección va a ser desde la carga positiva hacia la carga negativa. Entonces ahí vemos que en la vecindad de una carga negativa, el campo eléctrico es hacia la carga, es hacia la carga. Quiere decir que esa carga de prueba, si es positiva, se movería hacia la carga negativa. Y si es negativa, se alejaría de ella. Bueno, esto ya habíamos visto, que la intensidad del campo eléctrico, que se define como la fuerza sobre la carga Q, en las unidades que se mida, en este caso en Newton la fuerza y en Coulomb la carga. Entonces, para completar la definición, ¿cómo yo sé la dirección del campo E en un punto? Bueno, la dirección del campo E es la que adoptaría o la que se movería una carga positiva si se colocara en ese punto. Es decir, las líneas de acción de ese campo o líneas de fuerza del campo van a tener la dirección igual a la que se movería una carga positiva. Acá vemos un ejemplo. Si tenemos una carga de 2 NC significa nanocoulomb, o sea, de Coulomb a la -9, ¿no? Y se coloca a una distancia R de una carga de -8 microcoulomb. Si la carga, estamos hablando de nanocoulomb o microcoulomb, son submúltiplos, ¿no? Recordemos lo que hemos visto en las primeras clases de múltiplos y submúltiplos de una unidad. Si la carga experimenta una fuerza de 4000 newton, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico en ese punto? Bueno, tenemos la carga, las dos cargas que están actuando y la fuerza. Entonces, ¿cómo saco el campo eléctrico? Fíjense ahí cómo va quedando el gráfico. La dirección de E del campo es hacia la carga negativa, ¿sí? Entonces es hacia abajo. Lo ven en la figurita, ¿no? Sí, Sí. prof.
Se ve la carga positiva que está en rosadito ahí, la carga negativa en celeste, la fuerza de 4000 newton que va dirigida desde la carga positiva hacia la carga negativa y coincide con la dirección del campo. ¿Cómo calculamos el campo eléctrico? 4000 newton dividido en 2 por 10 a la menos 9, que es 2 nanocoulomb. El resultado de eso es 2 por 10 a la menos 12 newton sobre coulomb hacia abajo. Acá tenemos otro ejemplo, un campo constante de 40.000 newton sobre coulomb que se mantiene entre dos placas paralelas. ¿Cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza sobre un electrón que pasa horizontalmente entre las placas? El electrón se desplaza de izquierda a derecha pasando por entre las placas. Va a experimentar una fuerza, ¿sí?, que va a tener una magnitud y una dirección al pasar por esas dos placas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que ese electrón se va a desviar en su trayectoria por efecto de esa fuerza. Fíjense ustedes también que el electrón tiene una carga negativa, entonces va a ser atraído hacia la placa que está cargada en forma positiva. Y el campo eléctrico, nuevamente, como siempre dijimos, la dirección va a ser desde la carga positiva hacia la negativa, como marca la flechita verde. La intensidad del campo eléctrico se mide como la fuerza sobre Q. Y de tal manera que podemos despejar fuerza igual a Q por E también. Como el campo E lo teníamos, y la carga de un electrón también, la carga de un electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Esto no lo había mencionado antes. Multiplicado por la intensidad del campo eléctrico me da la fuerza. Esa es la fuerza con la que el electrón va a ser atraído hacia la placa positiva y desviado de su dirección original. Bueno, en vamos a analizar el campo eléctrico a una distancia r desde una sola carga Q. Fíjense ustedes que si colocamos esa carga de prueba positiva, la fuerza es hacia afuera, es decir, alejándose. La ecuación que me da el cálculo de la fuerza como tengo en este caso, está dada por K, que es una constante, por la carga Q mayúscula multiplicada por la carga Q minúscula dividida en R cuadrado. Por lo tanto, el campo eléctrico, si hacemos el reemplazo, me va a quedar K por Q mayúscula por Q minúscula sobre R cuadrado. Ahí se me simplifican las dos Q y me queda K por Q sobre R cuadrado.
Denme un segundito. Que, no, se me está apagando la máquina. Ejemplo. Vamos con este ejemplo. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico E en el punto P a una distancia de 3 metros desde una carga negativa de 8 nanocoulomb negativo? Se ve en la gráfica, la ven a la gráfica, ¿no? Me pregunta cuánto es el valor del campo. Está el punto P a una distancia de 3 metros debido a una carga Q negativa. ¿Cómo puedo saber yo, repito esto, cuál es el campo E sobre ese punto? Y lo que vamos a hacer es encontrar la magnitud del campo E, ¿sí? Como decía la fórmula anterior, K por Q sobre R cuadrado. Lo tenemos, hacemos esos cálculos, obtenemos ese valor. Y la dirección es la misma que la fuerza sobre una carga positiva si se colocase en el punto P. ¿Qué ocurre si yo pongo una carga de prueba positiva en el punto P? Se va a dirigir hacia la carga Q negativa principal que tengo de 8 nanocoulomb. Y ahí queda graficado, ¿sí? ¿Ven? ¿Me van siguiendo, chicos, o lo ven muy complicado esto? Sí, más. Más o menos, bueno. No importa, esto les queda grabado para que ustedes lo sigan leyendo, pero después vamos a hacer algunos ejemplos aclaratorios ahí, que vamos a ir refrescando un poco todos estos conceptos que vamos dando. Ahora, ¿qué sucede si tenemos... El valor de K siempre es el mismo. Claro, K es una constante universal que ya la vamos a dejar definida ahí. Sí, es siempre el mismo. Bien. En este caso, vamos a analizar qué sucede cuando tenemos más de una carga. Dice, el campo resultante E en la vecindad de un número de cargas puntuales es igual a la suma vectorial de los campos debidos a cada carga tomada individualmente. Entonces, si hemos aprendido a sumar vectores, a operar con vectores, ¿se acuerdan que eso lo podíamos hacer gráfica y analíticamente? Lo hicimos en el caso de, para hallar las resultantes de una fuerza. Bueno, este es el mismo caso. ¿Cómo tenemos que hacer acá? Primero, analicemos. Tenemos Q1 y Q3 son negativos y Q2 es positivo. Lo que nosotros vamos a tratar de analizar qué efecto causan estas tres cargas sobre el punto A y también cómo es el campo eléctrico debido a esas tres cargas. Veamos qué sucede. Consideramos el campo eléctrico para cada carga. Fíjense ustedes qué es lo que hizo ahí el campo eléctrico en el punto A. Fíjense que E2, ¿por qué E2 tiene esa dirección en el punto A? Acordémonos siempre que para determinar el campo eléctrico tenemos que colocar una carga de prueba positiva. Entonces, si en A coloco una carga de prueba positiva y veo qué sucede con respecto a Q2, que es positivo, va a tener el sentido va a ser alejándose de A. Por eso tiene esa dirección que marca E2. Y caso contrario, va a tener la dirección hacia Q1 y hacia Q3 que son negativos.
Eso sí se entiende, ¿no? Yo coloqué una carga de prueba positiva en A y veo cómo se comporta con respecto a las otras cargas, tanto a la Q2 negativa como a Q1 y Q3 que son Q2 positiva y Q1 y Q3 que son negativas. Entonces, ahí se realiza la suma vectorial que me da por resultante esta flecha naranja o roja, no lo veo bien el color, que tiene la dirección que marca acá. Las magnitudes E1, E2 y E3 se calculan con la ecuación esta, donde Q mayúscula es el valor de cada una de estas cargas, y obviamente las direcciones se basan en una carga de prueba positiva, que era lo que le estaba mencionando recién. Otro ejemplo. Encuentra el campo resultante en el punto A debido a las cargas de menos 3 nanocoulomb y de 6 nanocoulomb, como se muestra. Bueno, si ya aprendimos a hacerlo recién, acá no sería tan difícil. Tenemos las distancias desde Q1 negativo y desde Q2 positivo hasta el punto A. Entonces nosotros podemos calcular el campo E para cada carga Q. Acá se muestran flechas negras, lo ven a eso, ¿no? ¿Están viendo el ejemplo 4? Sí, profe. Sí, Ahí se ven las flechas negras E1 y E2 debidas a las cargas positivas y las negativas. flechas no se ven, profesor. ¿No se ven? No. Está el ejercicio y el cuadrito amarillo nada más, donde están los datos. El ejemplo 4 estamos viendo. Sí, sí, sí. Pero no se ve ninguna flecha. ¿Ven el punto A y Q1 y Q2? Sí, eso sí se ve. Y de ahí las medidas, 4 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros. Las cargas, 6 nanocoulomb, menos 3 nanocoulomb. Claro, que no se vean las flechitas, como yo las veo acá. No, El campo E1 está dirigido desde A hacia Q1 negativo. Y el no, eso campo ya no se ve. E2, Eso ya no se ve. a ver, voy a volver hacia atrás, a ver si aparece. Ahí se borró todo. No, no sigue la misma imagen. No, no. Se tildó, parece. Capaz que se ha tildado. A ver qué ha pasado. Ahí dejé de compartir, voy a volver a compartir. Ahí estamos viendo el ejemplo 4 de nuevo. Sí, Bueno, ahí deberían salir las flechitas. A ver. Espera. ahora sí se ve el cursor, por lo menos. Se ve la flechita E1 ahí Sí, ahí se ve la E1, sí. y E2 apareció. También. Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, yo no sé. La verdad que no sé cómo se comporta esto. Hace lo que quiere. Tengo que salir, volver a entrar. Complicado. Pero bueno, ahí se ve cómo la dirección del campo E1 va desde A. Acuérdense que en A colocamos imaginariamente una carga de prueba positiva. Entonces el campo E1 sí va a ser de positivo hacia negativo. Y como es positiva, el campo E2 va a ser alejándose de Q2. Por eso tiene esa dirección. ¿Vamos? Sí, Lo calculamos
individualmente al campo E1 y E2 con las fórmulas como se muestran acá. Reemplazamos los valores numéricos y los signos, perdón, y los signos de las cargas solo los usamos para marcar la dirección del campo. Continúa el ejercicio 4, ven ahí, ¿no? Dice ejercicio 4, ejemplo 4, continuación. Sí, sí se ve. Bueno, lo que nosotros tenemos que encontrar es el campo resultante. Ya calculamos el campo E1 y E2 con las fórmulas que veíamos en la diapositiva anterior. Ahora, el campo resultante es la composición del campo E1 y E2, que en este caso lo hace por la regla del paralelogramo o por Pitágoras, como se ve ahí, y se obtiene el campo y incluso el ángulo phi que se muestra ahí también. ¿Lo pueden apreciar ahí? Sí, profe. Bien. El único que me contesta, hay uno solo que me contesta. El resto, no sé, como si me siguen, me ven. A ver, yo voy a empezar a preguntar. Vamos a hacer una encuesta acá. ¿Quién es el que me está contestando que se me fue Yo, el profe, nombre? Leonardo. Leonardo. Bueno, a ver. Agustín. ¿Me escucha Agustín? Agustín Gómez. Sí, profe, y lo escucho. Bien, ¿me sigue Agustín Gómez? ¿Cómo es que Sí, encontré la disculpe, dirección? no le contesté, profe, porque estaba enviando un mail, por eso. Ah, bueno, entonces no sabe cómo calculo la dirección del campo resultante. No, no, profe, ahora estoy viendo. Bueno, José Jiménez, dígame cómo calculamos la resultante del campo eléctrico. José Jiménez está ausente. La deja conectada. Y Paula Chanampa. Y otro profe que también recién me puedo conectar de vuelta, ¿no? Me desconecté por un momento. Bueno, vamos a seguir la clase nomás con Leonardo y usted nomás, porque los demás no contestan. Pero bueno, yo voy a seguir dando la clase. ¿Qué va a hacer? Vamos, sigamos adelante. Estamos con el ejemplo 4, continuación. Se encontró la resultante, ¿sí? Con álgebra vectorial, ¿no? Se encuentra el vector resultante. Se lo obtiene con todos los valores, ángulos y demás. Este ejercicio ya lo vamos a hacer en el pizarrón. Y ahora viene algo interesante, que son las líneas del campo eléctrico. Son líneas imaginarias que se dibujan de tal forma que su dirección en cualquier punto es la misma que la dirección del campo en dicho punto. Visto de otra forma, fíjense ustedes, si yo tengo una carga Q positiva, el campo eléctrico dijimos que se aleja de la carga Q. Entonces van a ser flechas que se alejan de forma uniforme. En este caso se ve que es una configuración circular. Se alejan en forma uniforme. Y si la carga es positiva, van hacia ella. Y esas son las líneas del campo eléctrico. ¿Sí? Perdón, Reglas profe, para ¿está dibujar. compartiendo algo? Porque a mí se me puso negra la pantalla. No sé si soy yo ¿No? o- Yo estoy A viendo ver. bien. Yo En estoy línea viendo de bien, campo profe. eléctrico. Línea de campo eléctrico, ajá. Están viendo las dos cargas positivas de línea de campo eléctrico, las dos cargas positiva y Sí, negativa. sí, profe. Se ven dos cuadros, ¿no? Sí. Sí, Ahí dos está. cuadritos. Ahí está ya listo. Sí, 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 sí. Gracias. Perdón.
Pasamos a la otra. Dice las reglas para dibujar las líneas del campo. La dirección de la línea del campo en cualquier punto es la misma que el movimiento de una carga positiva en ese punto. Entonces yo coloco una carga positiva imaginariamente en mi punto y de acuerdo a las otras cargas que existan en la configuración, voy a ver hacia dónde se va a mover esa carga positiva. Y esa va a ser la dirección de la línea del campo. ¿Sí? El espaciamiento de las líneas debe ser tal que estén cercanas donde el campo sea intenso y separadas donde el campo sea débil. Entonces ahí vamos a ver un ejemplo. Fíjense. Fíjense ustedes acá que esta carga de prueba ven como una trayectoria entre la carga positiva y la carga negativa, ¿no? Sí, profe. Sí, Bueno, ustedes van a ver que acá, en cada uno de estos pasos intermedios, está la composición del campo E1 debido a la carga Q1, E2 debido a la carga Q2 y el campo resultante que está en amarillo. Bueno, el campo resultante, fíjense que es tangente a la trayectoria en el punto este, siempre. Bueno, acá hay ejemplos de líneas de campo. Fíjense si ya están viendo esto, ¿no? Hay dos ejemplos. Dos cargas iguales pero opuestas y dos cargas de mismo signo. Ahí se ve bien que como dos cargas opuestas se atraen y se ve que entre estas dos hay una parte donde el campo es más intenso y otra parte donde el campo es menos intenso. ¿Cómo sé que es más intenso o menos intenso? Porque hay menos densidad, podríamos decir, de líneas eléctricas, de líneas de campo eléctrico. Y acá, en el gráfico de la derecha, podemos ver cómo esas líneas se repelen, no llegan a tocarse. Ven que como que se empieza a dirigir, pero tiene que cambiar de dirección porque se repele. ¿Se nota eso? sí, profe. Bueno. De nuevo, resalta acá notar que las líneas salen de las cargas positivas y entran a las cargas negativas. Quiere decir, para remarcar que el campo eléctrico tiene esa dirección siempre desde una carga positiva a una carga negativa. Y lo que les decía recién, el campo eléctrico es más intenso donde las líneas de campo son más densas, es decir, donde hay más cantidad de líneas de campo. Bueno, esto lo vamos a pasar porque esto ya es... No, esto ya es más complejo. Esto. Bueno, de esta presentación creo que hasta ahí es suficiente. Sí, hasta acá es suficiente. Déjenme ver una cosita. Bien. Bien, hasta ahí vimos campo eléctrico de una manera muy general y bastante rápido. Después vamos a reforzar con los ejercicios, ¿no? Ahora lo que vamos a ver, voy a compartirles otra pantalla
Si quieren podemos tomarnos 5 minutitos para sacudir un poco la cabeza porque vamos a pasar a otro tema distinto. ¿Les parece? ¿Nos tomamos 5 minutos? Como quieran. Bueno, No profe. sé, como digan ustedes, si no, seguimos, yo no tengo problema. Seguimos, sigamos. Siga, profe, siga. Bueno, ahí estoy preparando para compartirles. Guarden un segundito. Bien, ahí les comparto otra. No, espera. Bueno. Díganme ustedes si lo ven en pantalla completa esto, ¿eh? Sí, sí se ve, profe. ¿Lo ven en pantalla completa? Sí. Bueno, vamos a ver potencial eléctrico. Recuerden que una de las últimas cosas que vimos fue trabajo y energía. Vimos energía cinética, energía potencial, ¿se acuerdan? Vimos trabajo. Sí. Bueno, si no se acuerdan, yo les recomiendo que ya tienen que ir estudiando, ¿no? Porque si no, ya No sabemos llega. el resultado que va a ser del parcial. Pero les recuerdo que vimos trabajo y energía. Dentro de energía vimos energía mecánica, energía que era la energía potencial y energía cinética, y bueno, todos esos conceptos relacionados a esto. Ahora vamos a ver que también cuando hablamos podemos hablar de potencial eléctrico, tenemos que hacer referencia al trabajo y a la energía. Por eso vamos a hacer un breve repaso de esto. En esta diapositiva hace un breve repaso, donde comienza con la definición de trabajo. Trabajo estaba definido como el producto entre el desplazamiento y una fuerza paralela aplicada. ¿Qué significa eso? Una fuerza paralela a la dirección del desplazamiento. Entonces, trabajo, fuerza por desplazamiento, las unidades en que se medían según el sistema, pero en el sistema MKS lo medíamos en Joule, ¿se acuerdan? Un Joule se definía como un Newton por metro. Recuerden ustedes que las fuerzas se expresan en Newton, las distancias en metros. La energía potencial se definía como la habilidad para realizar un trabajo en virtud de la posición o la condición. Recuerden ustedes cuando nosotros desplazábamos un cuerpo desde una posición hacia otra posición, ¿sí? Se realizaba un trabajo que dependía de qué, en este caso, de la fuerza, que era M por G, porque la fuerza peso, por esa altura que se desplazaba. Entonces era la energía potencial quedaba definida como mgh por h, que es la altura a la cual estaba ubicado o a la cual se había desplazado. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Díganme que Sí. sí. Sí, sí. Bueno.
Espero que sea sincero, Leonardo. Sí. La energía cinética se definía como la habilidad para realizar un trabajo, pero ya en función del movimiento. ¿Se acuerdan? Porque estaba relacionado con la velocidad. Es decir, que teníamos que diferenciar esto entre energía potencial y energía cinética. Una era en virtud de su posición y la otra en virtud de su movimiento, es decir, de la velocidad. Bueno, el trabajo acá, convenciones de signos, el trabajo fuerza por distancia es positivo si la fuerza está en la misma dirección del desplazamiento. Bueno, negativo, caso contrario. Fíjense, la fuerza E, en este caso, la fuerza F, supongamos que algo está desplazando esta masa M hacia arriba, realiza un trabajo positivo, pero la fuerza peso, mg, realiza un trabajo negativo. ¿Por qué? Porque la fuerza G tiene una dirección contraria a la del desplazamiento. Si suponemos que esta masa se desplazó desde A hacia B. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Bueno. Y acá hace en el cuadrito este dice que la energía potencial en el punto B en relación a A es positiva. Es decir, ¿por qué? Porque el campo gravitacional puede realizar trabajo positivo si M se libera. Es decir, si yo dejo caer la masa desde B hacia A, el campo gravitacional, es decir, la gravedad, provoca un trabajo positivo. En cambio, si en A con respecto a B, la energía potencial es negativa. ¿Por qué? Porque para moverlo desde A hasta B tengo que aplicarle una fuerza externa. Consideramos el trabajo en contra de la gravedad para mover M desde A hasta B, una altura H. ¿Cuánto va a ser el trabajo? El trabajo va a ser fuerza por la altura, o sea, la distancia H. Y la fuerza es la fuerza peso, es decir, M por G. Es decir, el trabajo va a ser mg por H. En el nivel B, la energía potencial U es mg por H. Es la energía potencial debido a la gravedad. Se desplazó desde A hacia B, entonces en el nivel B, esa energía la calculamos como mg por H y es igual al trabajo empleado en desplazar desde A hacia B. De nuevo, la fuerza externa que se empleó para mover desde A hasta B realizó un trabajo positivo y la fuerza de gravedad realiza un trabajo negativo porque su sentido es contrario a la del desplazamiento. Ahora vamos a ver estos conceptos de trabajo y energía, pero relacionados con el campo eléctrico. Una fuerza externa F mueve a una carga de prueba o una carga positiva desde A hacia B en contra de la fuerza del campo Q por E. ¿Por qué en contra de la fuerza del campo? A ver si alguien se anima a decir. Que tendría que ir desde B, que es positivo, a A, que es negativo. Bien, bien. Sería lo normal. Claro, entonces la fuerza Q, la carga Q positiva va a experimentar una fuerza de repulsión, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque yo la estoy moviendo desde A hacia B a la carga Q positiva, ¿sí? Entonces está haciendo una fuerza en contra del campo. Sí.
¿Correcto? Sí. Ahí se ve en el gráfico. El trabajo, acordémonos que el trabajo era fuerza por desplazamiento. La fuerza, ya sabemos que es Q por E, por el desplazamiento. Entonces podemos ver que en el nivel B, es decir, sobre la placa positiva, la energía potencial es Q por E por D, que es la distancia entre las dos placas. Esa sería la energía potencial eléctrica. El campo E realiza un trabajo negativo. La fuerza externa realiza un trabajo positivo. ¿Sí? La fuerza externa F contra el campo E aumenta la energía potencial. Si se libera, el campo proporciona un trabajo de vuelta. Es decir, si se libera de esa fuerza, ¿hacia dónde va a ir la carga? Hacia A. Hacia A, exacto. Por eso dice, si se libera el campo, si se libera, ahí falta una coma. El campo proporciona el trabajo de vuelta. Bueno, este es un ejemplo muy similar. Supongamos que una carga negativa se mueve en contra del campo E desde A hacia B. Desde A hacia B. Se mueve desde A hacia B porque es una carga negativa que se va a sentir atraída desde A hacia B. Dice en contra del campo E porque recordemos que la dirección del campo E siempre va de la carga positiva hacia la carga negativa, como muestra la flecha verde. En A, la energía potencial U, de nuevo, es Q por E por D. Recordemos que es fuerza por distancia. Fuerza es Q por E. Y acá, en este caso, no se requiere fuerza externa. No se requiere fuerza externa. ¿Por qué? Porque como la carga es negativa, Es atraída hacia positivo. va de A hacia B. Se requeriría una fuerza externa si yo quisiera hacer el contrario, que mover la carga Q negativa hacia A. Eso se entiende, ¿no es cierto? Sí. Bueno. Ahora vamos a ver el trabajo para mover una carga de prueba Q positiva desde A hasta B. Fijémonos que tenemos una carga, el campo eléctrico en la carga Q tiene las direcciones como están marcadas las flechas que indican el radio, ¿no? RA, RB serían Como las órbitas. Eso. claro, las órbitas serían líneas equipotenciales, que ya vamos a hablar también. Eso sería otra cosa. No, pero yo digo las líneas del campo eléctrico. Recordemos, como habíamos visto hace un rato, que de un punto salen todas las líneas del campo eléctrico parten como si en forma radial desde la carga Q. ¿Sí? Acá se indica el radio B de posición del punto B con respecto a Q y el radio A de la posición de A con respecto a Q. Y una carga de prueba Q positiva y queremos ver la fuerza que experimenta a la distancia A. ¿Sí? ¿Cuál va a ser esa fuerza que experimenta a la distancia A? Bueno, K, esa constante, y el producto de las dos cargas, Q minúscula por Q mayúscula, sobre R A al cuadrado. Eso va a ocurrir en el punto A. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué ocurre en el punto B.
similar, nada más con la diferencia de RB. Cambio de fase. Bueno, la fuerza promedio es K por Q minúscula, Q mayúscula, RA por RB. Esa va a ser la fuerza promedio. Y la distancia que recorre, obviamente, va a ser RA menos RB. Esta distancia entre B y A es RA menos RB. Entonces, el trabajo es esa fuerza que acabamos de calcular por la distancia RA menos RB. Y que puede quedar expresada de esta forma. Si se trabaja algebraicamente esta expresión, puede quedar expresada de esta manera. Bueno, la energía potencial absoluta también es un concepto, pero cuando se refiere al infinito, ¿no? Está referida o es relativa al infinito. El trabajo para atraer, como dice ahí, una carga positiva desde el infinito hasta un punto cercano. Es decir, desde infinito hasta RB, por ejemplo. RA sería infinito, por lo tanto 1 sobre infinito es igual a 0 y quedaría esta expresión, que es la energía potencial absoluta, K por Q mayúscula, Q minúscula sobre R. ¿Cuál es la energía potencial si una carga de 2 nanocoulombs se mueve desde infinito al punto A, ubicado a 8 centímetros de una carga de 6 nanocoulombs? Bueno, aplicando lo que dijimos, la energía potencial será positiva en el punto A. ¿Por qué? Sí, No me contesta. ¿Por qué va a ser positivo? porque va en contra del campo. El campo, al ser las dos cargas positivas, no se repele. Se repele. Si se libera, es decir, si yo la Claro, suelto a la carga, se va a alejar, ¿cierto? claro. Bueno, sigamos. ¿Qué tenemos que hacer acá? Vamos a calcular la energía potencial como se trae desde el infinito. Es la energía potencial absoluta. Ya no es sobre R cuadrado, sino sobre R. R es la distancia de 8 centímetros. Reemplazamos los valores ahí y nos da 1,35 millijoules de energía potencial positiva. Signos para la energía potencial. Fíjense. Considere los puntos A, B y C para una carga de 2 nanocoulombs positivo en A. La energía potencial va a ser positiva. 1,35. Si ahora esa carga de 2 nanocoulombs se mueve de A hacia B, el campo E realiza trabajo positivo o negativo. ¿La energía potencial aumenta o disminuye? ¿Qué les parece? Como dijo profe, no alcancé a escuchar. Si esa carga de 2 nanocoulombs, la carga de 2 nanocoulombs, se mueve desde A hacia B, el campo realiza trabajo positivo o negativo.
Ustedes tienen que pensar, fíjense, que A está a 8 centímetros y B está a 12 centímetros de Q. Y el campo, la dirección es alejándose de Q, es decir, saliendo de Q hacia el exterior. Si yo en A lo tengo a 8 centímetros y en B lo tengo a 12 centímetros, el trabajo que realiza el campo es positivo o negativo. Positivo. Es positivo porque está en la misma dirección, La es decir, dirección. el campo apunta hacia afuera y la carga se está moviendo hacia afuera. Es decir, el desplazamiento tiene la misma dirección de la fuerza. Entonces va a ser positivo. Entonces el campo E realiza trabajo positivo. La energía potencial disminuye, pero el trabajo que realiza el campo es positivo. Ahora, si A se mueve hasta C, que está más cerca, está a 4 centímetros, el trabajo sobre el campo que realiza el campo es negativo, pero la energía potencial aumenta. ¿Por qué la energía potencial aumenta? Porque acordémonos que la carga es positiva. Se le está haciendo una fuerza para que se acerque al campo, a la carga Q. Pero en realidad se le tiene que hacer una fuerza porque como las dos son positivas, hay una repulsión que si se libera, esa fuerza, como aumentó la energía potencial, tiende a disminuir, es decir, la va a terminar rechazando. ¿Cuál es el cambio en este ejemplo 2? ¿Lo están viendo? El cambio en energía potencial, si una carga de 2 nanocoulombs se mueve desde A hasta B. ¿Cuál es el cambio en energía potencial? ¿Qué les Disminuye. parece? ¿Cómo me contestaron? Yo disminuye. La energía potencial disminuye. ¿Por qué? Y porque está más lejos de la carga. La fórmula no es K por Q sobre el radio. El radio es más grande ahora. Así Exacto, que tendría que disminuir. exacto. Ahora lo vamos a ver. A ver. K por Q sobre R. Muy bien, como usted lo dijo. En el caso 1, cuando se desplaza de A hasta B, lo que cambió es el radio. En uno era 8 y en el otro era 12. Q mayúscula y Q minúscula no han cambiado y K tampoco. Entonces, ahí se nota claramente que ha cambiado, ha disminuido. Si cambia de página, no se movió. Sigue todavía el ejemplo 2. Está en el ejemplo 2, pero Ah, llego hasta el final. Dice, hasta el no, delta no, 1. eso no se vio. No, no se vio. Está la presentación del ejemplo 2. A ver, me vuelvo más atrás. A ver. ¿Hasta dónde está? La fórmula de energía Dice potencial ejemplo sale. 2, ¿cuál es el cambio de energía potencial si una carga positiva de 2 nanoculones se mueve de A a B? Sí, acá me dice que está en pausa la pantalla, no sé por qué. Ahora lo vuelvo a poner. Ahí sí se debe ver. Está la fórmula. Sí, ahí está la forma. Ahí está la fórmula que está dividido por el radio. Y está el cálculo de la energía potencial en el punto B
es 0,9 milijoule y la energía potencial en el punto A ya la habíamos calculado antes, era 1,35 milijoule. U sub B menos U sub A da un resultado delta U, es decir, la variación de energía potencial de menos 0,450 milijoule. Bueno, ahí pasó a otro diapositivo. Sí, sí se la ve. Movimiento de una carga negativa, dice acá. Considere los puntos A, B, y C y suponga que se mueve una carga Q negativa. Vamos a ver qué ocurre. Si Q se mueve de A a B, si Q se mueve desde A hasta B, pero es una carga negativa, ¿no? El campo E realiza trabajo positivo o negativo. ¿Qué les parece? Son dos preguntas, ¿no? Una es si el campo E realiza un trabajo positivo o negativo, y la otra si la energía potencial aumenta o disminuye. Y en la primera, el campo realiza trabajo negativo, porque al ser negativa, va desde A a Q, positiva. No, al revés. Siempre va de ¿Está positivo a bien? negativo. El campo. Claro, el campo va de positivo a negativo, pero yo estoy moviendo desde A hasta B. A Y tiene 8 centímetros, B el tiene otro tiene 12, 2. estoy alejando. Claro, Naturalmente, la carga se debería acercar a Q, pero yo la estoy alejando. claro. Por Es eso es decir, trabajo negativo. negativo. ¿Y la energía potencial aumenta o disminuye? En este caso, la energía potencial va a aumentar porque todo el Claro, esfuerzo que estoy haciendo en alejarlo, si lo libero, después vuelve. ¿Me entiendes? sí. Bueno. Vamos a ver qué dice este otro ejemplo. ¿Cuál es el cambio en energía potencial si una carga de menos 2 nanocoulomb se mueve desde A hasta B? Ahí vamos a poder ver qué ocurre. La energía potencial, al estar dividido por el radio, la energía potencial en el punto B es menor que la energía potencial en el punto A. Pero, fíjense ustedes que acá la energía potencial en A es menos De la carga negativo negativa. debido a la carga, ¿no? Y la energía en el potencial en el punto B también es negativa. Y fíjense que sucedió, que la energía potencial aumenta en definitiva. Que era lo que estábamos diciendo recién. Como Sí, yo estoy haciendo un esfuerzo para alejarla, porque si no naturalmente se volvería, cuando sí. si yo libero, es decir, dejo de hacer actuar esa fuerza que la aleja de Q, esa carga retorna a Q positivo. ¿Se entiende, no es cierto? Más o menos. Sí, sí se entiende. Porque es negativa, queda positiva. Es decir, la carga potencial. Al ser las dos negativas, el- Perfecto. queda positiva. Bueno, a ver
acá, ¿qué más podemos? Esto es como un resumen que ya lo estuvimos viendo. Bueno, bien. Vamos a ver ahora el potencial eléctrico. El potencial eléctrico es otra propiedad del espacio que permite predecir la energía potencial de cualquier carga Q en un punto. ¿Y cómo vamos a definir el potencial eléctrico? Como Q sobre Q. Q habíamos dicho que era energía potencial, dividido en Q, en la carga. ¿Sí? Bueno, Sí. las unidades son joules por coulomb. Por ejemplo, acá, si el potencial es 400 joules sobre coulomb en el punto P, de una carga de menos 2 nanocoulomb en dicho punto, tendría una energía potencial igual a U igual a Q por B. ¿Sí? Es decir, los menos 2 nanocoulomb por los 400 joules. Entonces puedo calcular de acuerdo a esta fórmula, puedo encontrar el valor de la energía potencial porque yo tenía como dato el potencial eléctrico. Ahí lo calculo. La unidad de potencial eléctrico es el volt y eso ya nos suena más parecido a electricidad, ¿no? El volt. Sí. De la definición de potencial eléctrico como energía potencial por unidad de carga, se ve que las unidades deben ser joule sobre coulomb. Esa unidad se redefine como volt, es decir, el volt es joule sobre coulomb. Un volt es un joule sobre un coulomb. El potencial de un volt en un punto dado significa que una carga de un coulomb colocada en ese punto va a experimentar una energía potencial de un joule. Esto yo lo paso así rápido, mañana lo vamos a repasar y vamos a hacer ejercicios sobre esto. Cálculo de potencial eléctrico. Energía potencial eléctrica y potencial. Acá teníamos energía potencial eléctrica. Están viendo las formulitas acá, ¿no? Sí, sí, se las ve. Y Sí, profe. potencial eléctrico, U sobre Q. Ahí va a combinar las dos fórmulas y va a quedar, si yo reemplazo en esta fórmula U, hago las simplificaciones, me va a quedar K por Q sobre R. Ese va a ser el potencial eléctrico. El potencial debido a una carga positiva es positivo. El potencial debido a una carga negativa es negativo. Es decir, que el potencial va a tener el signo de la carga directamente. Encuentre el potencial a una distancia de 6 centímetros de una carga de 5 nanocoulomb. Bueno, tengo la carga acá en este ejemplo de 5 nanocoulomb y quiero saber el potencial en el punto P a 6 centímetros. Bueno, reemplazo directamente K por Q sobre R. Acá ya reemplazó el valor de la constante, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb. Este numerito hay que tenerlo presente para resolver los problemas. El valor de K. El valor de K. Sí. Y B va a ser negativo en el punto P. ¿Por qué? Porque Q es negativo. Habíamos dicho que
el potencial eléctrico lleva el signo de la carga que lo genera. Entonces va a ser negativo. El potencial eléctrico en el punto va a ser de 750 volts negativo, menos 750 volts. ¿Cuál sería la energía potencial de una carga de menos 4 coulomb colocada en ese punto P? Bueno, hacemos el cálculo. Q por B, la energía potencial es Q por B, menos 4 por menos 750 volts va a ser igual, en este caso positivo, 3 milijoules positivo. Como la energía potencial es positiva, el campo E realizará trabajo positivo si se libera, si Q se libera. ¿Qué significa que va a realizar trabajo positivo si Q se libera? Como el campo eléctrico va hacia Q, en este caso, va hacia Q, ¿qué va a ocurrir? Se va a repeler. Porque los dos son negativos, ¿no? Claro. Y entonces, Y la energía potencial va en contra del campo. Por eso realiza trabajo positivo. bien. Bueno, igual que como habíamos analizado el campo eléctrico, ¿se acuerdan? Cuando teníamos múltiples cargas, bueno, el potencial también se puede analizar para múltiples cargas. Potencial eléctrico en la vecindad de una carga es igual a la suma algebraica de los potenciales debidos a cada carga. ¿Cómo estamos con la hora, chicos? ¿No? Las 11 menos 10. Vamos a ver entonces que el potencial en el punto A va a ser igual a la suma de los potenciales debido a las distintas cargas, ¿sí? Entonces va a ser la sumatoria de los potenciales de las distintas cargas. El potencial es positivo o negativo de acuerdo al signo de cada una de las cargas, ¿sí? Acá hay un ejemplo puntual, dos cargas, una de 3 nanocoulomb y otra de menos 5 nanocoulomb, están separadas a 8 centímetros. Calcule el potencial eléctrico en el punto A. Acá ustedes ven en la figura, están separadas 8 centímetros, dice calcule el potencial eléctrico en el punto A. Calculamos el potencial debido a cada una de las cargas, a Q1 y a Q2. Y las distancias que tiene con respecto a R1 y R2. Potencial debido a Q1, el potencial debido a Q2, la sub y la sub. Esto queda igual a menos 1800 volts. ¿Se entiende cómo se opera esto? Es bastante sencillo, chicos. Sí. Calcule el potencial eléctrico en el punto B para las mismas cargas. O sea, es lo mismo, pero ahora lo calculamos en el punto B. Cambian, por supuesto, los radios. No sé. Y en el punto B, el potencial es 900 volts. Dice, discuta el significado de los potenciales recién encontrados para los puntos A y considere el punto A.
para los puntos A y B. Y considere el punto A menos 1800 volts. Para cada coulomb de carga positiva colocado en el punto A, la energía potencial será de 1800 joules, energía potencial negativa. El campo se sostiene a esta carga positiva. Una fuerza externa debe realizar 1800 joules de trabajo para mover cada coulomb de carga positiva hasta el infinito. Esto después, ustedes si quieren, siguen leyendo y reflexionando, no nos vamos a demorar mucho en esto. Y acá sí es importante la diferencia de potencial entre dos puntos. A y B es el trabajo por unidad de carga positiva realizado por las fuerzas eléctricas para mover una pequeña carga de prueba desde el punto de mayor potencial al punto de menor potencial. La diferencia de potencial, ahí están las formulitas, el trabajo para mover una carga de prueba desde el punto de mayor potencial a un punto de menor potencial. Vamos a ver, en este caso, un ejemplo, donde dice cuál es la diferencia de potencial entre los puntos A y B en ese gráfico y qué trabajo realiza el campo E sobre una carga de 2 microcoulomb que se mueve de A hacia B. Bueno, el potencial en A, que ya lo habíamos calculado, es menos 1800 volts y el potencial en B es de 900 volts. Entonces, la diferencia de potencial entre los dos es de menos 2700 volts. Dice acá, note que el punto B está a mayor potencial. Sí, el punto B está a menos 1800 volts. El punto B está a 900 volts, perdón. El trabajo va a ser la carga Q de los 2 microcoulomb que decía por la diferencia de potencial. Entonces el trabajo va a ser menos 5,4 milijoules. Por lo tanto, el campo realiza un trabajo negativo. Se requirió una fuerza externa para mover la carga desde A hacia B. Ahora supongamos que la carga de 2 microcoulomb se mueve de regreso de B hacia A. ¿Qué pasa? B sub A está a menos 1800 volts, B sub B a 900 volts, como recién, no ha cambiado nada en eso. La diferencia de potencial es 2700 positivo. Esta trayectoria es de potencial alto hacia potencial bajo, positivo. El campo en este caso realiza trabajo positivo. El caso de placas paralelas es un caso de estudio de potencial o de diferencia potencial. Consideramos dos placas paralelas de carga igual y opuestas separadas a una distancia d. El campo E es constante. Ya sabíamos que la fuerza es Q por E, eso lo vimos. Y el trabajo es la fuerza por distancia, es decir, Q por E por D. También el trabajo, ¿a qué era igual?
a Q por la diferencia de potencial. Entonces ahí, bueno, igualando se pueden simplificar y queda esto de la siguiente manera. La diferencia potencial entre las dos placas paralelas cargadas opuestamente es el producto de E y D. Es decir, esa diferencia de potencial entre las dos placas es igual al producto del campo eléctrico por la distancia que separa las dos placas. Veamos este ejemplo. La diferencia de potencial entre dos placas es de 800 volts. Si su separación es de 3 milímetros, ¿cuál es el campo E? Bueno, hacemos el potencial es E por D, y ahí podemos despejar el campo y obtenemos el valor. El campo expresado en volt por metro se conoce como gradiente de potencial y es al newton sobre coulomb. El volt por metro es la mejor unidad para corriente de electricidad. El newton sobre coulomb es mejor para electrostática. Entonces ahí vamos a ver que si hablamos de electrostática, vamos a usar newton sobre coulomb. Si hablamos en corriente, o sea, en electrodinámica, que ya hablamos de corriente eléctrica, que es lo que vamos a empezar a ver mañana, es mejor hablar en volt por metro. Bueno, y vamos a ver un resumen de fórmulas. La energía potencial eléctrica y potencial eléctrico, energía potencial eléctrica y potencial, están en las dos formulitas. El potencial eléctrico cerca de varias cargas es la sumatoria de los potenciales eléctricos de cada carga. Trabajo realizado por el campo eléctrico es la carga eléctrica por la diferencia de potencial. Y en placas paralelas cargadas opuestamente es el potencial eléctrico E por D, y también de ahí podemos despejar el campo como B sobre D. Bueno, con esto, chicos, lo hemos visto muy rápido porque la verdad que no, esto era, no nos está quedando